Hola, soy María Eugenia Cano, soy la directora de la empresa Quantum Assessment México y bueno, estoy aquí para platicarte un poco sobre lo que es la resiliencia. La resiliencia no es más que la capacidad humana que tenemos nosotros de recuperarnos o ser psicológicamente inmunes ante la violencia humana o de catástrofes naturales. La mayoría de las personas podrían convertirse en víctimas. Y aquí es donde está el problema, porque los trastornos psicológicos que trae esta situación podrían en un momento dado influir en la conducta y en los adolescentes, en los jóvenes o en los niños. En el futuro, a la edad adulta, podría convertirse en un trastorno psiquiátrico. Y sabemos que aunque algunos individuos son resilientes por ciertos aprendizajes, aquí vamos a ver con detenimiento por qué es importante este tema ahora. Primero que nada, es para nosotros el tener la capacidad elástica, digamos, de adaptación, de aprendizaje, de determinación para salir adelante, reinventándonos, siendo estimulados, desarrollados y perfeccionados ante la situación, es lo que va a hacer la diferencia. Cuando somos afectados por alguna adversidad, nunca vamos a volver a ser los mismos. Más podemos elegir volvernos amargos, sentirnos perjudicados o resurgir más fuertes y mejores. Las crisis pueden transformarte en víctima o en un valiente sobreviviente. De aquí que yo tomo esta información de quien habló por primera vez de la resiliencia humana, que es Alciver, y que él a su vez se volvió un tema como apasionado para la creadora del método Quantum, la doctora Claudia Ricken. Y es por lo que hablamos de ello en este segmento de Quantum, ya que Alciver tuvo una participación importante para generar un espacio en la herramienta que nos permita descubrir la flexibilidad de las personas con esa resiliencia. Entonces, cuando las personas han vivido algún proceso, estas experiencias de vida podrían ser útiles, es de lo que nos habla Alciver, ¿no? Cuando las personas pierden la esperanza, es cuando pueden ser dominadas por las propias dificultades que representa esto. Los sobrevivientes son capaces de aprender cada vez más sobre estas experiencias, mejorando la vida año tras año. Ellos también son curiosos, alegres y bienhumorados. De ahí que entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender de ello? En el libro de Sobrevivir, donde la doctora Ricken entrevistó a más de 100 personas que vivieron situaciones realmente difíciles en su vida, nos lleva un poco a pensar sobre lo que ella comprendió, y la naturaleza de estas personas es una naturaleza que las lleva a ser personas altamente efectivas. Esto depende de la naturaleza de cada quien, y la experiencia de ella nos invita a entender cómo emerger más fuertes y mejores ante estas experiencias desastrosas. Y con ello, obviamente, poder lograr más éxito en todos los ámbitos de tu vida. La decisión debe ser tomada por cada uno de nosotros. Por eso también es muy importante que tú te programes mentalmente, porque eso es lo único que es tuyo y no depende de nadie más. Es programarte mentalmente para conseguir lo que necesitas. Porque si tus pensamientos pasan a ser negativos todo el tiempo, va a ser difícil que tú mismo puedas compensar eso. De ahí que yo te invito a hacer una programación continua, y te la voy a leer textualmente, en donde todos los días te repitas: consigo un resultado positivo de todo esto. Me recupero y obtengo un nuevo entendimiento y una nueva realidad a partir de este punto, exactamente como quiero. ¿Y cómo quieres? Ahí tú puedes agregar
lo que tú desees, con alegría, buscando nuevas oportunidades, aliándome con la gente que está en mi entorno, descubriendo que puedo romper con prejuicios previos. ¿Cómo quieres vivirlo? Porque eso es a lo que estamos invitados con esta gente que de alguna manera nos comparte el cómo la resiliencia puede ser mejor si tú decides hacerla. Y aquí te voy a compartir un poco sobre una situación que se vivió en 1816 cuando una fragata francesa encalló cerca de la costa de Marruecos. No tenían suficientes botes salvavidas y los restos de la nave, que fue lo único que quedó, mantuvo a 149 personas sobrevivientes. Entonces, la tormenta los arrasó a mar abierto y estuvieron 27 días ahí. Aquí te muestro una imagen de las respuestas humanas de este pintor, Theodore. De alguna manera nos muestra cómo las diferentes actitudes, acciones o respuestas humanas hacen la diferencia ante estas catástrofes. Algunos mueren y no mueren por la situación misma, mueren de terror, del miedo que acrecentan en sus mentes sin saber cuál será el futuro, porque es algo incierto. Eso va a acontecer conforme vaya avanzando tu día. Mas mucha gente imagina cosas terribles y no es la situación misma la que provoca eso, sino lo que tú provocas en tu mente. Entonces ahí vemos todo tipo de actitudes, algunos desfallecidos, otros medio desfalleciendo, otros todavía con la actitud de buscar, de hacer fuerza conjunta, de subirse uno arriba de los hombros del otro. Hicieron una vela para que la vela pudiera acarrearlos a algún lugar en donde pudieran ser rescatados, en fin. Aquí lo interesante es ver de estas personas con esa actitud que lograron sobrevivir a esos 27 días, es porque realmente se pusieron a hacer. Generaron esa autoconfianza, esa determinación, ese coraje para salir adelante a como diera lugar. También el haber permitido la armonía, el trabajo conjunto, la compasión, el ser familia en ese momento, tener esa dulzura para quienes necesitaban, la disciplina, el orden, el generar una infraestructura distinta conforme a las ideas de cada quien para poder mantener eso que quedó y que los mantuviera a flote. Asimismo, toda la creatividad que floreció, las irrupciones de los patrones, esa improvisación, autenticidad, el hablar o el callar y escuchar a los otros, el callar e internamente sanarte y tener esa paz que necesitas para poder interactuar con los demás. O también el ejecutar y por veces el descanso. Se requiere descanso mental, físico, emocional para poder dar continuidad a todo eso. La resiliencia viene de una palabra en la física que nos muestra como cuando nosotros apretamos, como en la imagen, una pelota, una esponja. Eso, al hacer fuerza, la comprime, la deforma, más cuando esa fuerza se elimina, entonces ahí la propia energía del elemento hace que quite la deformación. En ese sentido, cuando hablamos de la resiliencia en la conducta, es algo similar. Cuando las personas son sometidas igualmente a fuerzas de distensión, a su máximo límite elástico, su fuerza original va a volver cuando éstas dejen de actuar.
Es una fuerza de recuperación que la causa o que adquiere el individuo por la situación y entonces potencialmente logra salir de eso. La resiliencia no es una habilidad, es un rasgo con el cual algunos pueden nacer, puede ser parcialmente innata, más tiene que ver con la capacidad elástica de adaptarnos, de ser determinados, de aprender, de reinventarnos. Y esta puede ser estimulada, desarrollada y perfeccionada todo el tiempo. Así pues, ¿está relacionada con la flexibilidad? Sí, son dos conceptos directamente relacionados. Porque entonces es la capacidad de un cuerpo para volver a su estado natural de excelencia después de haber pasado por un proceso de estrés, de tensión, de presión. Y entonces ahí el ser flexible tiene que ver con esa capacidad de levantarnos, aunque nos golpeen bajo, ante ese desequilibrio o de esa desestabilización. Y el ser resiliente es el resultado de los factores externos, el riesgo, la intensidad, la duración, como también los factores de protección del individuo que responde ante ello. Y vemos cómo los niños logran ser más resilientes. Y entonces podemos desarrollar en los niños esa protección sabiendo pelear por lo suyo ante situaciones adversas. Como la flexibilidad está relacionada con esta capacidad humana de adaptación, hay que considerar 4 niveles de resiliencia. Por un lado es enfrentar. No sabemos cuánto tiempo, dependerá de la situación que estemos viviendo. Y entonces ahí el enfrentar la situación pasa a una segunda parte que es restaurarte ante esa situación. Lleva también un tiempo. Después viene la superación. Superas esto. Y después viene el prosperar. Cuando nosotros tenemos un cambio perjudicial, estos son los patrones de respuesta que obtenemos de forma individual o colectiva. Entonces, puede ser que la persona ataque la situación y entonces es una continua lucha de atacar contra ese cambio. Otras veces se puede quedar paralizado, adormecido y no accionar. En algún momento tendrá que despertar. Y lo normal es que la situación te enoja. El problema es cuando el enojo se convierte en víctima, porque entonces culpas a todos, a todo, a las personas, a tu vecino, al Dios, al ambiente, y entonces te victimizas por la situación. Ese enojo nos debe de llevar a después trascender y enfrentar la situación con determinación. Y una vez que enfrentes la situación, como dicen, tomar el toro por los cuernos, vayas y superes eso desde tu parte interna. Superes todo el dolor, toda la aflicción, toda la situación vivida, porque necesitas esa recuperación. Y al superarla, prosperas. Y esto te lleva a estar fortalecido, porque esta experiencia te va a llevar a poder superar otras experiencias similares o diferentes. Mas esta experiencia es la que te lleva cada vez a ser más resiliente. En las empresas por veces vemos esa inflexibilidad desde el momento en el cual los líderes son todo el tiempo capacitados y los llevan todo el tiempo a talleres, a que de alguna manera aprendan de una forma teórica cómo llevar ese liderazgo. Más sabemos que cuando ya fueron capacitados
y llevados a un sinfín de talleres, si no funcionan, pues van a ser transferidos si es que no consiguen sobrevivir, o van a ser castigados. Entonces, si son recompensados, pues qué suerte. Mas el problema es que la mayor parte de los individuos son transferidos o son eliminados. ¿Por qué? No es porque no tengan las habilidades. El problema es que la empresa no nota que no hay un solo perfil de líder. Entonces, el tener esa apertura de escuchar ideas, de ver cómo la gente puede desarrollar otras habilidades conforme a su naturaleza, hace que las cosas cambien. Una parte muy importante, no solo en las organizaciones, es que todo el tiempo hay invalidación. Y el humano tiene esa tendencia a invalidar, quitándole la validez a algo o a alguien, menospreciando, disminuyendo, mostrando a la gente como equivocada, incompleta, inferior, otras cosas peores. Lamentablemente muchas personas son propagadoras de esta invalidación. Entonces pensemos también qué provocamos nosotros en nuestro entorno. Y tenemos características de las personas resilientes. Las características de la gente resiliente son algunas de las cuales ya hablamos, por ejemplo, el que sean curiosos, bienhumorados, de alguna manera determinados, que tengan esta posibilidad de asumir la responsabilidad, que tengan disposición, esa alegría, la fe, el optimismo, el poder resolver las cosas para ellos es importante. Y las cosas que se dan favorablemente tienen que ver también con el tiempo, con la sabiduría y con el amor. El tiempo que todos merecemos darnos para el espacio que cada quien requiere. Todos requerimos de diferentes cosas y en el tiempo también es importante porque todos asimilamos o procesamos las cosas de diferente manera. Asimismo, la sabiduría, que puede ser más sabio un joven que ha vivido más procesos de resiliencia que un adulto que puede haber vivido a lo mejor un solo proceso, ¿no? Entonces, la sabiduría tiene que ver más con esa experiencia adquirida a través de otros procesos que lo llevan a ser resiliente. Y el amor ante todo. Somos seres amorosos, por lo cual esa dulzura, ese estar para mí primero, porque nadie puede dar lo que no tiene, en ese quererme, en ese apapacharme, en ese darme mi espacio, interiorizar también el darlo para los demás. Asimismo, si nos preguntáramos qué tan flexible realmente eres ante esta circunstancia o cómo has sido flexible ante otras circunstancias, qué tanta flexibilidad realmente tienes para esto, o estás aprendiendo justamente a tener y desarrollar esta flexibilidad, esa capacidad de elastificarte un poco más para lograr salir avante de cualquier situación. Y bueno, cerrar este tema es en base a los recursos de desarrollo que necesitamos desarrollar, valga la redundancia, conocer, experimentar para negociar personalmente, profesionalmente, y todo esto en tiempos de paz, de tranquilidad, en donde nos demos un espacio para divertirnos y no tomamos las cosas todo el tiempo tan en serio. Asimismo, el tener tus propósitos bien firmes y obviamente la flexibilidad para llegar a ellos. No siempre se llega por el mismo camino. Podríamos mirar otras posibilidades para poder llegar al mismo resultado. Y obviamente la reputación
esa congruencia con la cual nos movemos es muy importante. La gente congruente es más resiliente que la gente que no tiene esa reputación o esa congruencia, difícilmente trabaja con otros, ¿no? Trabaja en ese conjunto. Y bueno, hay que perdonar tanto los errores como las limitaciones que otras personas poseen, porque al final ser perfecto no es humano. Y por eso es importante ayudar a otros, cada quien desde sus posibilidades. Y yo les digo una frase de Drummond que es importante y dice: el dolor es inevitable, mas el sufrimiento es opcional. Entonces, enfrentando el dolor, enfrentando todo esto, elija librarse del sufrimiento. Y esa es la esencia de la superación positiva. Estoy a sus órdenes. Un placer, bendiciones para ti, para tu familia y para que podamos aprender todos de este proceso que hoy se vive en el mundo entero. Hasta pronto.